Esta es la razón por la cual no debes de salir muy tarde de ciertos lugares. Era una pareja que fueron a la fiesta de un pueblo vecino, así que decidieron regresarse, pero cuando ellos intentaron regresarse ya era demasiado tarde. Ya no encontraron medio para poder regresar a su casa. Ellos no iban solos, ellos iban acompañados de sus 2 pequeños hijos, pero el detalle era que ya no había ningún transporte para que ellos pudieran regresar. Entonces decidieron regresar caminando. Eran pueblos vecinos, así que no era mucha la distancia entre pueblo y pueblo. Así que empezaron a caminar con sus 2 pequeños hijos. Desafortunadamente, y el gran detalle de esto era que él ya había tomado, entonces ya iba un poco mareado. Así que empezaron a caminar sin importar. El lugar donde ellos tenían que atravesar, o más bien los caminos que ellos tenían que caminar, eran a un lugar, eran caminos obviamente todavía de terracería. Y no solamente eso, tenían que caminar a la orilla de un río, haciéndolo todavía más peligroso. Así que decidieron seguir caminando los 2. Él empezó a adelantarse, empezó a caminar muy aprisa. Ella se quedó atrás. Tenía miedo porque ella y su hijo eran los únicos que caminaban, porque su esposo ya la había dejado. Así que ella, por más que trataba de caminar a prisa, solo no podía. Tenía que cargar a su pequeño, lo que lo hacía más pesado, lo que lo hacía más difícil. Siguió caminando y dejó de ver a su esposo. Su esposo de momento se perdió, ya no lo vio. Así que ella tuvo que seguir caminando sola. Siguió caminando y posteriormente ella deseaba y le pedía a Dios que encontrara a alguien en el camino con quien se pudiera acompañar, ya que era muy noche, eran 12 de la noche. El camino estaba solo, era pesado, a la orilla del río. Era algo de miedo. Ella continuó caminando sin importar, porque tenía que llegar a casa para poner obviamente en resguardo a su pequeño, a sus 2 pequeños, porque su esposo la había dejado. Él se había adelantado con su otro hijo para su casa y él ya no supo más de ella. Siguió caminando y más enfrente ella pudo observar que a lo lejos se veían 2 personas caminando a la orilla del río a la misma hora de la noche. Así que ella al mismo tiempo sintió mucho alivio y dijo: ok, no voy sola, así que no voy a tener miedo. Decidió no tener miedo porque no era la única que caminaba. Habían otras 2 personas que iban frente a ella. Esas 2 personas era una mujer acompañada de su pequeña hija, una niña de aproximadamente 7 años. La niña y su mamá iban agarradas de las manos. Ambas iban agarradas y ella dijo: es su mamá, y van caminando. Así que ya no tuvo tanto miedo. El miedo se empezó a pasar un poquito. Posteriormente, conforme fue caminando, ella notó algo extraño, algo muy extraño. Estas 2 personas iban a atravesar el río, así es, iban a atravesar el río. El río era bastante grande, bastante amplio, y así lo iban a atravesar. Ella se preguntó: ¿cómo es que van a atravesar el río? O sea, no entendía el motivo. Además, el lugar donde ellas iban a atravesar no era un lugar muy común donde atravesaban las personas. Así que decidió ver y observar. Ella se dio cuenta que cuando estas 2 personas iban a atravesar, ellas no llevaban pies. Eran unas personas que iban flotando sobre el agua. Ella de inmediato se espantó, le dio bastante miedo. Dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas van flotando? De inmediato se dio cuenta que no eran personas reales, sino se trataban de 2 posibles fantasmas, porque iban a atravesar el río y solamente iban flotando. Las personas iban vestidas de blanco, así que ella se espantó y se asustó. Entró en pánico y empezó a gritarle a su esposo. Le empezó a gritar, pero su esposo no le hizo caso.
Su esposo siguió caminando. Así que ella tuvo que continuar sola. Tuvo que continuar sola, caminando con su pequeño hijo. ¿Se imaginan a esa hora? Las 12 de la noche, y ver este tipo de cosas. Dios mío, qué valor tuvo a ella, qué valor tuvo para poder caminar, para seguir caminando, llevar a su pequeño. Sin duda alguna se trataba de una mujer muy valiente. Ella, sin importarle, tuvo que seguir caminando hasta llegar a su casa. Cuando ella llegó a su casa, su esposo ya estaba ahí. Y ella se decepcionó mucho tanto de su esposo, de haberlo visto que no la esperó, y de haberla dejado sola en aquel lugar, y el miedo que traía encima. Así que, amigos, si ustedes van a algún lugar, así lleven carro, así lleven su propio auto, traten de no salir muy tarde. Si es necesario, no tendrán opción. Pero si no es necesario, traten de salir antes, porque nunca saben qué es lo que les puede pasar en el camino. Les pueden pasar muchas cosas. Mucha gente ha fallecido en accidentes de carretera. Mucha gente ha fallecido porque les sucede algo en el camino. No se expongan si no es necesario. Salgan temprano y lleguen temprano a su hogar. No hay lugar más seguro que su propio hogar. Su propio hogar a veces resulta que ya no es tan seguro, pero al menos tienen la seguridad que es su casa. Así que si tú vas a salir, fíjate de la hora, fíjate que aún tengas medio para regresar. No vaya a ser que te vaya a suceder lo que pasó. Acuérdate, tú corres mucho peligro en la calle, no solo es uno, son muchísimos los que te pueden pasar. Cuídate mucho, amigo, amiga, si me estás escuchando. Cuídate mucho y que Dios te bendiga donde quiera que andes y donde quiera que vayas. Y recuerda, no salir tan tarde del lugar al que visitas. Bye.